A continuación, Tiempos Inmundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos Inmundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos Inmundos. Tiempos Inmundos va a tratar hoy día, como no podía ser de otra manera, la situación dramática que se ha suscitado en la frontera norte y cómo hemos salido de la isla de paz para irnos a la pesadilla. Deseo a mi nombre y a nombre de Eduardo Durán Cusín y al de este programa Tiempos Inmundos, expresar mi pesar y mi solidaridad con los familiares de los miembros del grupo periodístico del diario El Comercio por la devastadora pérdida de sus seres queridos. Para un país como el Ecuador, que ha estado al margen de la brutalidad deshumanizada que lamentablemente ha asolado a nuestros vecinos durante décadas, un evento de las características del suscitado ha provocado, como era de suponer, una reacción de rechazo e indignación, además de la consternación general y la solidaridad con las familias. Con Eduardo vamos a tratar de, con el mayor respeto, tratar este tema, pues evidentemente constituye y va a constituir para el próximo tiempo uno de los temas centrales de preocupación para la sociedad ecuatoriana. Gracias, Alan, me uno a las palabras, faltaba más de condolencia a los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio, al propio diario y a los compañeros periodistas de Diario El Comercio por tan lamentable pérdida ocurrida pues en condiciones que, más allá de la experiencia grave que ha tenido Colombia en materia de violencia, que prácticamente, Alan, es desde el año 1947 que ellos están soportando este tipo de violencia versus la inexperiencia relativa del Ecuador en esto. Si hacemos un ejercicio de comparación, Colombia ha tenido 36,000 y pico de personas secuestradas desde el año 58. Imagínense el drama que significa si nosotros en este caso nos hemos conmovido con justa razón frente a la lamentable suerte de los periodistas ecuatorianos del grupo periodístico, qué decir de 36,000 desde el año 58, más allá de las dramáticas cifras que ha venido acompañando la situación en Colombia y que obviamente le han hecho ganar ya, pues porque dicen en teología de que todo mal trae de una manera u otra un beneficio, no hay el mal absoluto, al menos hay un criterio teológico desde ese punto de vista. Eso le ha permitido a Colombia desarrollar, sobre todo a partir de la década de los 80, mecanismos de seguridad más acordes al desafío histórico que le ha significado tener 18,000 guerrilleros, 20,000 guerrilleros de las FARC en movimiento, 3,000, 4,000 del ELN, más otros grupos de 6,000, 7,000 paramilitares en su momento, violencia que a Colombia le ha significado 8,500,000 víctimas. Pero en este caso del Ecuador, además de la indignación gravísima que soportamos desde anoche frente a la lamentable suerte de los compañeros, hay indignación por la impreparación del gobierno nacional para afrontar esta delicada situación de la seguridad en la frontera norte. Hoy, diario El País de Madrid, España, revela en un artículo el hecho concreto de que la SENAIN,
es decir, el servicio de inteligencia montado por Rafael Correa, y ya, además del espionaje a políticos ecuatorianos, había una tarea positiva que de hecho ha estado realizando. Ellos revelan un documento del año 2014, Alan y amigos televidentes, en el cual la SENAIN advierte a las autoridades principales del gobierno central de que el narcotráfico colombiano y los grupos irregulares colombianos que en el marco del proceso de paz iban a quedar potencializados, iban a afectar al Ecuador en forma grave en el futuro. Año 2014, ¿quién era ministra de Defensa que recibió pues ese informe? Ministra de Defensa, la señora Espinosa, año 2014. Ministra de Defensa... No. 2014, sí. Si no, la memoria no me traiciona. En todo caso, el ministro de Defensa en funciones en aquel año no hizo absolutamente nada en la materia, y los analistas ecuatorianos desde el año 2016 han estado insistentemente manifestando la preocupación por la frontera norte, pero no ha habido ni equipamiento del ejército, ni tareas de inteligencia, no ha habido ni siquiera la concreción de ayuda internacional en la materia. No es una cuestión de soberanía, es una cuestión de seguridad del Estado. Colombia, tratando de compaginar los hechos, Colombia también tuvo en su momento la llegada de un fenómeno histórico de esta grave magnitud repentina. Cuando el señor Pablo Escobar incursionó, Colombia no estaba preparada y tuvo que organizar esa sociedad y esos esquemas de seguridad a lo largo de 6-7 años hasta tener éxito. Al señor Betancourt y al señor Barco, presidentes de Colombia, y a la clase política, incluso al empresariado colombiano, les tomó totalmente de sorpresa. En este caso no estamos hablando de sorpresa relativa. Precisamente en el mapa que tenemos atrás, se habla de la zona del Pacífico nariñense, en el cual los puntos, el color rojo intenso nos revela las áreas de gran cultivo de coca y donde están los laboratorios de producción de la cocaína. Eso ha tenido un proceso de desarrollo, ¿no? No es una cuestión que se desarrolló ayer. En este sentido, preocupa la imprevisión no solo de los gobiernos, de la propia clase política que no exigió. De hecho, muchos analistas, entre los que de una manera modestamente me incluyo, desde el año 2016 venimos repitiendo la advertencia de que el gobierno nacional debe tomar medidas en esta área. Pero existe un clima de imprevisión que nos está llevando a una situación frente a algo extremadamente grave, porque hay que tomar en cuenta que el grupo de Huacho, que es este fusil que está indicado aquí, es del grupo de él, es uno de los 11 grupos que están en el Pacífico nariñense. El grupo del señor Huacho tiene 300 hombres aproximadamente, pero el conjunto está por los 1.200 y 1.300 de acuerdo al análisis de los entendidos colombianos en la materia. Es decir, que estamos hablando de un problema que está afincado en el departamento de Nariño, concretamente en su costa Pacífico. Y en este sentido, la autoridad nacional, a mi modo de ver, debe inmediatamente apersonarse de la situación concreta, y una de ellas es recorrer el camino que le tocó recorrer a Colombia. El señor presidente Santos, cuando estaba en plena embestida con las FARC, no estuvo solo pues pidiéndole al ejército, él era el ministro de Defensa, estoy hablando del año 2006, ¿qué hizo? Contrató, pidió a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel que le asesoren en materia de seguridad. Tenemos que hacer una cosa de este tipo, pues Colombia ya lo hizo, pedir la asesoría del gobierno colombiano, pedir incluso la presencia de personal especializado. Ahí tenemos, pues ya Alan referirá, comenzará refiriendo el manejo mismo de la situación respecto al señor Huacho que está ejecutando el gobierno de Colombia. Es decir, esta intervención con una profunda indignación y la profunda queja ante la ineficacia del gobierno nacional, frente a lo cual la opinión pública va manifestando clarísimamente. No solamente se debe anunciar un ataque a mansalva, porque además son grupos irregulares, ellos no están presentes, lo que está presente son los árboles y la vegetación en la zona.
Al señor Guacho el gobierno colombiano ya le lleva 3, 4 meses tratando de dar casa, ya nos referiremos después a este tema, y no lo ha conseguido, y tiene 12.000 hombres altamente especializados. Entonces, en este sentido, la tarea de inteligencia es primordial, y sobre todo, por favor, las cabezas que están a cargo de la seguridad del Estado, el ministro del Interior, el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, la propia señora canciller, han demostrado su ineficiencia. Si el gobierno del presidente Moreno no quiere tener un desgaste definitivo él mismo, tiene que cambiar a esas cabezas, perdonen la expresión, francamente inútiles en esta circunstancia. Eduardo, el tema de Colombia, efectivamente, que lleva tantos años en el proceso, como tú perfectamente lo describes, desde el año 47, y que se agudiza con el asesinato de Gaitán, justamente el 9 de abril del año 49, ¿no? 48. 48, sí. 70 años. 70 años justos del asesinato de Gaitán, que fue el que dio origen a la explosión social que se conoció como el Bogotazo, y que en cierta forma es el punto de partida de esta nueva etapa de violencia política colombiana. Como decía yo al principio, nosotros hemos estado al margen de esta barbarie, de estos actos de barbarie. Nuestros vecinos no. Colombia ha experimentado en el periodo que va desde 1958 hasta hoy alrededor de 800.000 muertos directamente asociados a la violencia política. Homicidios asociados a la violencia política. Recordemos el caso del Perú. Perú atravesó una etapa terrible a cargo de un grupo extremo, a un grupo terrorista extremo como fue Sendero Luminoso, con un saldo de entre 60 y 80.000 víctimas. O sea, nosotros no tenemos de ninguna manera ni la preparación técnica y mucho peor la preparación psicológica para entender y apreciar la gravedad de las cosas, y va a ser indispensable que el país entre en una terapia de shock para darse cuenta de que ese valor enorme de la paz, de tener un país tranquilo, de tener un país vivible, es un valor que no se lo puede perder así nomás. Y a la ciudadanía le tocará, a todos, volcarnos a reconstruir relaciones correctas al interior de la sociedad. La sociedad no puede basarse en una propuesta de odio, no puede basarse en una propuesta de división para poder generar una sociedad de paz. Lamentablemente, ese esfuerzo que debió haberse hecho desde hace muchos años, nos va a tocar empezar a hacerlo de urgencia, sin las herramientas adecuadas, sin el conocimiento adecuado. Pero hagamos memoria de estas situaciones que nuestros vecinos han vivido y aprendamos de ellas. 8,5 millones de afectados por la violencia política colombiana, desplazados a diversas partes del mundo o al propio interior del país. En Ecuador tenemos a 60.000 mínimo refugiados colombianos que se han asentado en el Ecuador huyendo de la violencia política que les tocó vivir en su país. Esta constatación nos debe llevar a la reflexión evidente de que el condonar las acciones de grupos que utilizan el terror como herramienta política y que lo han hecho durante toda su existencia, no puede calificarse de otra manera que de grupos terroristas. No hay que tener recelo de decir a las cosas por su nombre. La gente que sale a matar a sus semejantes, a secuestrar a sus semejantes, por cualquier razón idealista, entre comillas, que se quiera poner, son grupos criminales y son grupos terroristas que merecen el absoluto rechazo de cualquier sociedad civilizada. El no entender eso es dar espacio para que esa gente, para que esos grupos se envalentonen y actúen en consonancia. 36.000 secuestros,
36.000. A nosotros estos 3 secuestros nos han dolido terriblemente. No solo estos 3 secuestros, nos han dolido también los soldados asesinados, que son tan ecuatorianos como todos los demás, que fueron sacrificados por estos grupos, por estas fuerzas que a título de actuar a nombre de algún ideal revolucionario se creen en el derecho de asesinar personas. Perdónenme la vehemencia, pero realmente esta es una situación que a mí me ha conmovido profundamente, como creo que a toda la sociedad ecuatoriana, y si no reaccionamos y no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre, no vamos a ir por buen camino. Decía Eduardo, hablando de Huacho, de todas las acciones que ha emprendido la sociedad colombiana y el Estado colombiano para tratar de neutralizar la acción de este ciudadano, ¿no? Hablamos de 12.000 hombres movilizados y 12.000 hombres muy bien entrenados que han estado en un combate de 20 años en contra de los grupos terroristas colombianos, y han aprendido y han desarrollado técnicas de alta eficiencia con el apoyo de organismos y entidades de gran capacidad en el campo de la lucha contra el terror, y sin embargo no ha sido factible atraparlo. Han pedido colaboración a la DEA, han pedido colaboración al FBI. Hoy día en el periódico El Espectador podemos leer todos los arbitrios que el gobierno colombiano ha buscado como apoyo para poder ubicar y neutralizar a esta banda terrorista asentada en el sur de Colombia. Y no ha sido posible. Pese a que Colombia cuenta con un aparato de inteligencia y con una red de información interna altamente eficiente, generada a lo largo de estos 20 o 25 años de lucha en contra de los organismos terroristas que se han asociado con el narcotráfico, porque esta es la realidad. ¿Cuánto de ideal revolucionario habrá quedado? Yo no tengo idea, pero ciertamente este maridaje perverso entre narcotráfico y terrorismo es el más grave riesgo que el Ecuador y Colombia van a enfrentar en los próximos años. Efectivamente, como manifiesta Alan, de aquí hay una conclusión válida. Ni el Ecuador, ni el gobierno de Colombia, y peor en nuestro caso el gobierno del Ecuador, pueden menospreciar a Huacho. En el incidente que hacía referencia Alan, se le colocó, de acuerdo al dato periodístico de primer orden de Diario El Espectador, se le colocó un dispositivo en su celular a Huacho. Es una técnica muy colombiana esto de infiltrar al movimiento guerrillero en su tiempo. Huacho tiene una experiencia de 15 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Le colocaron un dispositivo en la batería del celular y le estaban rastreando. Y el momento que precisamente en esta zona trataron de tomarle, estamos hablando de menos de un mes atrás, trataron de tomarle, Huacho, que es una persona sumamente inteligente, se dio cuenta de que un operativo estaba en marcha y fugó y dejó el celular abandonado. Con 2 de sus escoltas, el número de escoltas de Huacho es de 30 en su anillo inmediato de seguridad. Es decir, estamos hablando de una persona que opera con niveles de técnica guerrillera muy elevadas, y no estamos hablando de cualquier persona en cuanto se refiere a su capacidad delictiva. Máxime que esta asociación efectivamente que se está dando entre su grupo y el cartel de Sinaloa que está operando en esta área permite establecer de que Huacho solamente es el brazo instrumental y que detrás hay toda una operabilidad de un cartel mafioso internacional
que obviamente es el que le facilita los recursos financieros, las órdenes finales, y que inclusive podemos advertir con claridad, ese comunicado hecho y vertido a medios de comunicación colectiva y opinión pública internacional es la redacción de un político que sabe las cosas, pues no es la redacción de un campesino de nuestra querida provincia de Esmeraldas como es Huacho, sino que hay detrás pues manos siniestras graves. Además, hay que tomar en cuenta por las condiciones específicas de Colombia. El grupo de guerrilleros, llamémosle de esta forma, o la banda criminal de Huacho, no es una banda aislada. Ante la inexistencia del Estado colombiano allí, estas bandas, estos grupos delincuenciales o grupos ilegales tienen una gran incidencia en la población. Son los que proporcionan salud, proporcionan escuelas, las que dan atención médica a los campesinos de la zona y que obviamente están respaldando a campesinos cocaleros, es decir, que el área de incidencia de una suerte de caudillo local que tiene Huacho le da para prever de que esa población no está del lado de la legalidad ecuatoriana o colombiana, sino de la supervivencia de Huacho, que es quien les atiende. En este sentido hay que tomar en cuenta las consideraciones específicas de cómo funciona esta situación irregular en una Colombia agitada por la violencia 70 años y específicamente, bueno, estamos hablando de más de 50 años de prevalencia de grupos guerrilleros con un nivel de operabilidad ya conocido y que las autoridades de Colombia las conocen plenamente. Por ello es que para tratar de coger a Huacho hicieron un contacto específico con el FBI y la DEA para ayudarse en el rastreo, incluso satelital, pues porque el dispositivo tenía una señal para el satélite para saber sus movimientos. Es decir, estamos hablando de una alta sofisticación técnica, de una extraordinaria capacidad de estos grupos, no solo el de Huacho, sino de los otros, para evadir y para sobre todo afrontar la presencia de 12,000 hombres del grupo Hércules, altamente preparado de Colombia para estas vicisitudes. Dicen que cuando le trataron de tomar a Huacho, él pues al escapar tomó la decisión. Esta es el análisis que tiene el diario El Espectador de Colombia. Ese momento fue el que decidió en venganza tomar a los periodistas que estaban trabajando en la zona y que para él no era ninguna novedad, pues porque tiene gente al norte de la provincia de Esmeraldas. Es la tesis de diario El Espectador. Así es que el gobierno debe meditar muchísimo en la política a aplicar, porque en este caso no va a ser admisible errores, Alan. Para terminar, yo sí quisiera marcar dos coincidencias que encuentro en el timing utilizado por los grupos terroristas para el asesinato. El primero, en la misma semana en que se produce el evento, se captura al representante de las FARC, designado senador Santrich, acusado de narcotráfico, de haber, aparentemente le tienden una celada, la policía colombiana y la DEA, por la cual él cobra $5 millones como anticipo a un embarque de droga a México, a uno de los carteles mexicanos. Y obviamente afronta en este momento un muy probable proceso de deportación a los Estados Unidos. Esta es la primera coincidencia. La segunda coincidencia es evidente, la Cumbre de las Américas. En la misma semana en que se va a producir la cumbre, se produce el asesinato de los periodistas con la evidente intención de alterar el evento, de impactar el evento y de lograr una potenciación del mensaje de terror, que es lo que este grupo pretende transmitir a la población. Estas dos coincidencias me parece que deberían ser analizadas y consideradas, pues evidentemente en este mundo las coincidencias no se producen. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.